Hola a todos, ya estamos otra vez en línea. Bienvenidos. Ese es el encuentro número 32 de Entrégame tus dudas desde Chetumal, Quintana Roo. Su amigo Domenico Leone, terapeuta en hipnosis introspectiva. Como ya lo hemos dicho muchas veces, este encuentro es para aclarar dudas sobre problemas que podemos encontrar en lo cotidiano en relación a cómo los podemos resolver con las terapias en hipnosis introspectiva. Hola Alma, hola Rose y hola Alicia. Hoy contestaremos algunas preguntas que quedaron pendientes del programa anterior. Y bueno, me hicieron notar que me equivoqué. Dije que el próxima transmisión en vivo iba a ser el viernes, pero fue un error. En realidad era hoy, jueves. Aquí. Hola Verónica. Estaba diciendo, vamos a contestar preguntas que quedaron pendientes. Principalmente hoy vamos a hablar de ataques de pánico y de ansiedad, de ese tipo de sensaciones. Cuál es su significado, cómo se instalan, si realmente son una enfermedad, como muchos piensan, y cómo se pueden enfrentar y resolver. También aprovecho la oportunidad para presentarles hoy una nueva sección de mi canal de YouTube. Muchos de ustedes que me conocen personalmente, hola José Luis, hola Verónica, muchos de ustedes que me conocen personalmente saben que uno de mis hobbies es la cocina. Me divierto mucho a cocinar y es algo que disfruto mucho con la familia, con mis hijas. Compartimos ese hobby en la casa. Así que con el consejo de un queridísimo amigo de Colombia, Eduardo Mejía, pues ya empezamos a publicar algún video de receta, y hoy publiqué el primero video de receta, una receta muy sencilla, muy simple, muy rápida, pizzitas hechas en 7 minutos. Vayan a ver el video en mi canal de YouTube y deleítense con esta receta muy sencilla que hemos hecho mi hija Emma y yo. Hola Fabi, hola Patti, hola Tere. A ver, Ros Franco, una pregunta. ¿En las terapias podrías revivir un sueño que tuve hace 30 años? Tengo muchas dudas de ese sueño. Sí, claro. Ahorita Bueno, antes de contestar a las preguntas que teníamos pendientes, Ros Franco, vamos a contestar exactamente a tu pregunta. Ros Franco hoy nos está preguntando si en una terapia se puede revivir un sueño que vivió, que hizo hace 30 años y que le dejó muchas dudas. La respuesta es absolutamente sí. Si te fijas, si entran a mi canal de YouTube, muchos videos empiezan con el título Viaje en un sueño. La cosa es que el sueño es una expresión del subconsciente, una forma de lenguaje del subconsciente. Hay dos tipologías de sueños: los sueños espirituales y los sueños propiamente dichos. Los sueños propiamente dichos son una expresión, un lenguaje de la mente profunda. Y realmente ese tipo de secuencia de imágenes y de conceptos queda grabado en la mente. Así que es muy probable que podemos recordar ese sueño en una hipnosis. Y fíjate, Rose, que siendo los sueños, como hemos dicho, una expresión importante del subconsciente, también representan una herramienta maravillosa a la hora de hacer una terapia en hipnosis introspectiva, para ir entrando a la mente y resolver cosas y cambiar
situaciones que podrían haber sido dolorosas. Sería interesante que nos platicaras un poco de tu sueño para ir viendo un poco de qué se trata. Pero la respuesta es sí. De hecho, ahora que lo pienso, justo hoy publiqué un video muy interesante de una terapia. Bueno, hoy he publicado 2 videos. El video de la receta de las pizzitas con mi hija Emma y un video de una terapia muy interesante, bastante corta, de una persona que ha tenido experiencias algo duras en su vida y desde niña ha vivido con una depresión constante y muy fuerte que le ha hecho poner en discusión el mismo hecho de querer vivir o no vivir. Entonces ella mucho tiempo ha pensado poner fin a su existencia. Y últimamente había hecho un sueño y exactamente a través del sueño hemos hecho la terapia, es muy interesante, a través del sueño ha podido entrar al recuerdo de una vida pasada, ha podido encontrar lo que había quedado inconcluso en la vida anterior, sanar esa parte y encontrar la emoción por la vida en esta vida. Ha sido una experiencia muy grata, muy interesante, y esa persona ha salido brillando, ha salido muy, muy feliz, con mucha emoción por la vida, después de tantos años de tristeza, después de tantos años de pensar a poner fin a su existencia. Con una terapia ha podido encontrar la luz, y esto gracias a un sueño. Así que los sueños son grandísimas herramientas, pero los sueños también están a la base de corrientes psicológicas importantes, como la corriente de la psicología junguiana de Carl Gustav Jung. Se fundamenta en la interpretación de los sueños. En la hipnosis es necesario que, en la hipnosis introspectiva es necesario que preguntemos a nuestros pacientes en la entrevista qué tipo de sueños hace, y si hay sueños que nos dan a entender que ya el subconsciente está expresando eso, pues esa es la herramienta principal para hacer la terapia. Hola Lunastar, hola Elizabeth. José Luis Rodríguez nos hace una pregunta. Ahorita contestamos. Clau Ramírez, qué gusto. Hola María Rivero. Verónica Ríos. Bueno, ya nos estamos yendo con los sueños. Ahora platicaremos de los sueños, pero yo quedé que hoy iba a hablar de los ataques de pánico. Quedó alguna pregunta pendiente de la transmisión anterior, y Javier Farías en los comentarios del video anterior me preguntaba por qué me da miedo o pánico de eventos en ocasiones comunes de la vida y tengo poco o nada de tolerancia a la frustración. También había otra pregunta de otra seguidora que preguntaba sobre los ataques de pánico. Dice, hace como 10 años tuve que ir al psiquiatra porque me daban ataques de pánico y me recetó antidepresivos que he querido dejar y no puedo. Y esos ataques de pánico yo los atribuyo, dice nuestra amiga, a temor a los temblores, pero el último ataque de pánico lo he tenido sin que estuviera temblando. Ahora vamos a hablar de esto porque realmente es muy interesante. Ataques de pánico es una de las cosas más comunes que nos toca trabajar como terapeutas en hipnosis introspectiva. Hoy son sumamente comunes, hay muchísima gente que vive ese tipo de experiencia. En algunos casos son ocasionados por uso de sustancias, hay sustancias que inducen esto, y en otros casos, en la mayoría de los casos, son espontáneos. Mucha gente piensa que es una enfermedad. Estoy enfermo de ataques de pánico. Mi psiquiatra me dijo que sufro la enfermedad de los ataques de pánico.
en lo personal, observando la génesis de los ataques de pánico, ya que en la hipnosis introspectiva lo que nosotros vamos a hacer es buscar el origen, cuál es el mecanismo que instala eso, es decir, la génesis. Observamos que a la base de los ataques de pánico, a la base de los ataques de ansiedad que después pueden degenerar en ataques de pánico, no hay ninguna enfermedad, ningún problema neuronal, sino un simple comportamiento funcional. Es decir, que los ataques de pánico son útiles y funcionales. Los ataques de ansiedad son útiles y funcionales. No estoy loco por estar diciendo eso. Ahora lo voy a explicar. La cosa es que se desatan en momentos inoportunos. Todo tipo de sentimientos, de sensación o de comportamiento que el ser humano tiene una razón de ser en la biología, en las estrategias de supervivencia, en las estrategias de defensa para conducir la experiencia de la vida. Así que el miedo es funcional, es necesario. Como decía en el programa anterior, si yo estoy en una foresta, en una selva, y estoy frente a un jaguar que me quiere atacar y no tengo miedo, pues corro serio riesgo de vida. Así que esa ansiedad que me dice, Domenico, pélate, corre, porque ahí está el león, ahí está el jaguar que te quiere atacar, esa ansiedad, ese espanto, ese miedo, es funcional, es necesario para mi estrategia de supervivencia. Me da una inyección fortísima de corticoides y de adrenalina y yo tengo la energía necesaria para correr. He experimentado ansiedad, he experimentado pánico, pero fueron funcionales, fueron necesarios. Ahora, imaginémonos que yo mañana tengo que subirme a un avión a las 6 de la mañana. Y entonces, como es un vuelo, por ejemplo, internacional, tengo que llegar 3 horas antes al aeropuerto, hago media hora para llegar al aeropuerto, entonces son 3 horas y media antes de las 6 y media hora para vestirme y prepararme, entonces tengo que poner mi despertador a las 2 de la mañana, de la madrugada. Entonces, agarro mi celular, programo el despertador a las 2 de la madrugada y a las 2 de la madrugada mi despertador, mi celular, sonará y me avisará que tengo que prepararme para subirme al avión. Me preparo, viajo al aeropuerto, hago mi viaje y ya, todo bien. Pero al día siguiente, la noche siguiente, mi despertador sonará a las 2 de la madrugada. Y de ahí en adelante, mi celular, donde puse el despertador, me estará despertando siempre a las 2 de la madrugada. Pregunta: ¿está enfermo mi celular que está sonando siempre a las 2 de la madrugada? No está enfermo para nada. Soy yo que olvidé desprogramar el despertador, así de sencillo. Olvidé desprogramar el despertador. Los ataques de pánico son exactamente ese olvido en desprogramar el despertador. El ataque de pánico es esa sensación que te dice, pélate porque estamos en peligro. En un momento dado de mis experiencias de vida se instaló ese despertador. Y ahora vamos a explicar cuál es el mecanismo que genera la instalación de ese despertador. El problema es que en su momento fue funcional, pero ahora ya lo he olvidado y quedó programado. Vamos a hacer un ejemplo. Año 2000. Yo estoy saliendo de mi casa. Es un día soleado. Ese es un ejemplo que hago muy seguido en mis pacientes. Es un día soleado, muy bonito. Es mes de abril, hay olor
de flores de naranja en el aire, qué rico, qué maravilloso. Pasa un carro azul bellísimo que me encanta, mira qué bonito carro azul. Y de repente me asaltan, recibo un asalto a mano armada para rapinarme, para robarme lo que tengo. En ese momento yo tengo un disparo de endorfinas en mi cuerpo, se me pone el pelo de punta, aún no teniéndolo, y estoy ahí pensando, ¿qué hago? ¿Me escapo o me quedo? ¿Me escapo o me quedo? ¿Me escapo o me quedo? Después de 10 segundos de ese titubeo, decido escaparme y me pego, vía. Los que me están asaltando tratan de disparar, no me pegan y yo la libro. Ya, finalmente la libré. Llego a mi casa con ansiedad, con problemas, con espanto, con miedo. La libré. Me quedo, no sé, unos cuantos días con un poco de miedo y después regreso a la tranquilidad. Ahora, ¿qué sucede a nivel de subconsciente? El subconsciente, que es la parte de nosotros que atiende al instinto de supervivencia, a estas estrategias de defensa, me dice inconscientemente, ¿sabes qué, Domenico? Tú perdiste 10 segundos en esa ocasión para decidir si escapar o quedarte. 10 segundos. Y 10 segundos podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que yo, subconsciente, quien tiene que atender a tu seguridad, voy a tomar decisiones. Voy a hacer que si vuelve a suceder esto, en automático, tú te escapas. No tienes que estar perdiendo esos 10 segundos para pensar si te escapas o no, conscientemente. Si inconscientemente ya te pelas, te escapas. Lo voy a hacer yo en automático. ¿Y cómo lo hace el subconsciente en automático? El subconsciente analiza de forma pentadimensional, ahora explicamos qué quiere decir pentadimensional en este sentido, la imagen del asalto que yo recibí. Pentadimensional en este sentido es que va a analizar la imagen bajo los 5 sentidos que yo tengo y que me conectan al mundo exterior. Los 5 sentidos son la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Así de sencillo, son muy importantes. Entonces, el subconsciente va a analizar en base a los 5 sentidos esa imagen, esa experiencia que yo viví. Y va a conectar una serie de disparadores a cada uno de los detalles que encuentra. Por ejemplo, conectará un disparador al día soleado, conectará un disparador al carro azul, conectará un disparador al olor de flores de naranja, conectará un disparador al hecho que había comido camarones un momento antes de salir y todavía tenía sabor a camarones. Son ya 4 disparadores. También el ruido del coche azul, 5 disparadores. Tenemos oído, el ruido, tenemos olfato, olor de naranja, tenemos vista, el carro azul, tenemos tacto, el día soleado, calor en la piel, tenemos gusto, había comido camarones. Entonces el subconsciente irá conectando disparadores a esas 5 cosas. En el momento, de ahí en adelante, que se juntarán en la experiencia que yo vivo, más de 3 disparadores, de 3 a más disparadores de los 5 o 10 o 15 que puso, entonces en automático me llega el impulso a tener que escapar porque me están asaltando. Así que pasan 20 años, 2020, yo estoy caminando por la calle, es un día soleado, maravilloso, abril, olor a flores de naranja, qué rico, y de repente me da un ataque de pánico que ahí me estoy muriendo, tienen que llegar los paramédicos. Yo no entiendo qué está pasando, casi se me detiene el corazón. Ayuda, 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 ayuda. No sé qué sucede, me siento mal, me estoy muriendo. Llegan los paramédicos, me llevan al hospital, me checan. Señor Domenico, usted está muy bien,
pero yo me estoy muriendo. No, usted está muy bien, lo que pasa es que usted experimentó un ataque de pánico. ¿Ataque de pánico? ¿Para qué? Si estaba muy bien. Entonces vamos con el psiquiatra nos da medicamentos. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. El psiquiatra lo hace en base a los estudios que tiene, muy buenos, y las herramientas que tiene. Pero si lo vamos a analizar en hipnosis, que es lo que normalmente hacemos, descubrimos que yo estaba caminando por la calle, acababa de comer camarones en la casa. Había olor a flores de naranja. Era un día soleado, ya eran 3 disparadores al mismo tiempo. Y no me fijé, pero de reojo pasó un carro azul, que no noté, pero de reojo mi ojo lo alcanzó a ver. 4 disparadores. Y mi mente profunda dijo, Domenico, pégate porque nos van a asaltar. Pero no había ningún asalto en la cercanía, no había ninguna amenaza. Así que ese impulso interior a correr, en contraste con la tranquilidad del ambiente, generó como una especie de fibrilación mental que no me hizo entender qué estaba sucediendo e instaló un mecanismo de loop mental, de círculo vicioso mental, de miedo, que me dio la ansiedad y el pánico. Así que esa ansiedad y pánico nacieron como una reacción funcional a mi instinto de supervivencia, pero se disparó en un momento inoportuno, en un momento donde no estaba en peligro. A pesar de la buena fe de mi subconsciente, me lo disparó en un momento en que no estaba en peligro. Así es como se genera el ataque de pánico. De ahí en adelante se instalan otros mecanismos, del miedo al miedo. La persona que experimenta ataques de pánico, como tú, Javier, puedes seguramente haberte dado cuenta, tiene miedo a tener miedo. Entonces, es una serie de mecanismos viciosos que después se vienen a instalar y que hay que ir rompiendo. El medicamento psiquiátrico seguramente ayuda mucho en meter un parche a la situación, pero obviamente un medicamento no puede eliminar eso, porque eso no es una enfermedad, es un comportamiento aprendido, instalado. Hay que deshabilitar ese disparador. Eso se hace en hipnosis. En la mayoría de los casos, si no hay presencia de medicamentos psiquiátricos, se podría resolver en una sesión, máximo en 2 o 3, cuando tenemos el mecanismo de miedo al miedo. Si no hay mecanismo de miedo al miedo, en una sesión se resuelve y muy bien, muchas veces lo hemos resuelto en una sola sesión. Si hay un mecanismo de miedo al miedo, es necesaria una segunda sesión de refuerzo, pero sí se resuelve. Si hay medicamentos psiquiátricos, también se puede trabajar, pero el medicamento psiquiátrico induce la mente a divagar durante una hipnosis, a no enfocarse en las dinámicas que se sugieren, y esto hace que se puede atrasar la situación. Así que ataque de pánico no es una enfermedad, ansiedad no es una enfermedad, son comportamientos necesarios para la supervivencia que se han habilitado en un momento inoportuno. Así que simplemente hay que reprogramarlo. Se puede salir muy bien y todas las semanas tenemos varios pacientes con ese tipo de situaciones y prácticamente la mayoría absoluta de ellos, o podría decir todos, logran resolver la situación, el problema, en 1, 2, máximo 3 sesiones, pero en la mayoría de los casos es en una sesión. Así es como tratamos de trabajar. Ahora tú, Javier, me dices que tienes poco o nada de tolerancia a la frustración. Es probable que esa baja tolerancia a la frustración, esa baja, ¿cómo se llama?
capacidad de enfrentar las caídas esté muy probablemente a la base igual del comportamiento de ansiedad, de miedo y de pánico. Así que viene junto con pegado. El simple hecho de que no tienes tolerancia a la frustración hace que estés viviendo en frustración. Y esto instala toda una serie de mecanismos. Te invito, Javier, a acercarte para agendar una terapia y estoy seguro, muy seguro, que podemos resolver esto. También a nuestra otra amiga, que no puedo decir el nombre porque llegó por un mensaje privado, igual, la del temblor, igual se puede resolver el ataque de pánico, el miedo a los temblores, muchas veces lo hemos resuelto porque pues obviamente en los últimos tiempos hemos tenido más de un temblor y hemos visto que sí se puede solucionar muy bien el miedo al temblor y el ataque de pánico. Ahora, hablando de miedo al temblor, me está llegando a la mente una queridísima amiga, Dolín Ramos, de Tijuana, que es una persona que aprecio mucho. Ojalá esté mirando este video, la saludo con cariño, que ella deseaba tomar un curso de hipnosis con nosotros en la Ciudad de México, pero ella es de Tijuana. Y tenía miedo a ir a la Ciudad de México porque acababa de pasar el temblor y ella tenía miedo al temblor y miedo a volar. Se juntaban esas dos fobias, fobia al temblor y fobia a volar. Por casualidad, entre comillas, porque no existe la casualidad, yo estuve en Tijuana e hicimos una terapia en hipnosis introspectiva con Dolín y trabajamos esos dos puntos. Pues pudo ir a la Ciudad de México a tomar su curso de hipnosis introspectiva y fue muy feliz por esto y estuvo muy bien en la Ciudad de México, ahí nos encontramos y fue una gran fiesta. Exactamente hablamos de este punto. Entonces, voy a saludar a los demás porque ya no he saludado a muchos y vamos a ver las preguntas que tenemos acá. Entonces, hola Brenda, Ángel de la Torre, Fabi Delgado, Mel Pereira, María Zapata, Luna Stars, Alma Olimpia, hay muchas, Tere Sánchez, hay muchas preguntas. Sí, Tere Sánchez me está diciendo que conteste a su pregunta. Tere me ha mandado una pregunta y ahora vamos a contestar a la pregunta de Tere Sánchez. Un momento, Teresita. Entonces, Tere Sánchez dice, cuando yo era joven, quise cortarme las venas, pero al sentir que ardía la navaja me dio miedo y no continué. Este ya es un punto. En medio de gran sufrimiento dije, si existen seres buenos, ayúdenme por favor. En ese momento me empezó a salir mucha sangre de la nariz y me bajó la regla y me zumbaban los oídos. Bueno, sin estar explicando mucho de esto, porque creo que también hay cosas personales, Tere, luego dices que tú lograste sobrevivir, pero murió tu perrita. Y tú tienes la convicción, entonces dice, entonces en mi mente escuchaba este pensamiento, si llamas a la muerte no viene en vano y se tiene que llevar a alguien. Yo imaginé que espíritus oscuros torturaran a mi perrita. O sea, tú tienes la convicción que porque tú te querías suicidar en su momento, Tere, y lograste no hacerlo, e invocaste ayuda, la muerte se tuvo que llevar a tu perrita. No es así, no es así. ¿Puede haber habido situación espiritual ahí? Sí, muy probable, porque, Tere, sucede que la primera causa del suicidio, la primera en absoluto,
no es la depresión, es la influencia espiritual, lo que llamamos obsesión espiritual. O sea, espíritus que me están diciendo, Domenico, tú ya cumpliste aquí, vete. Ya no sirves aquí, vete. Entonces, la primera causa de pensamientos suicidas es esa, la obsesión espiritual. No estamos hablando de espíritus oscuros, estamos hablando de, porque a mí no me gusta hablar de espíritus oscuros, no estoy de acuerdo con hablar de espíritus oscuros. Yo considero que todo espíritu tiene una parte buena y una parte ignorante de la parte buena. La que podríamos llamar parte oscura es la parte que ignora el bien. Pero es un ser que puede hacer bien en potencia. Así que en cada espíritu, por más negativo que lo podríamos llamar, hay posibilidad de sacar luz y de ayudarlo a ir a la luz. Ese es mi punto de vista y así es como yo organizo mi trabajo espiritual en las sesiones de hipnosis. Y hasta hoy ha funcionado muy bien. O sea, el respeto absoluto y el amor absoluto a cualquier espíritu que se presente, que sea un espíritu que haya hecho mucho daño o que sea un espíritu que haya hecho mucho bien, los trato bien y los ayudo a encontrar la luz siempre, cuando ellos quieren, sin imponer eso. Pero, efectivamente, unos espíritus podrían aumentar de alguna forma algunos males que un animalito ya tiene. No pueden inducir la muerte del animalito, como te han dicho. No puede un espíritu matar a un ser vivo. Pero si ese ser vivo ya tiene algunos problemas, pueden aumentarlo. En este sentido, sí es probable que esos espíritus puedan haber afectado a tu perrita, pero no absolutamente porque la muerte se tiene que llevar a alguien. No era tu momento y no moriste. Y déjame decirte una cosa, Tere. Cuando hablamos de suicidio, de hecho me gustaría volver a dar una conferencia sobre el suicidio. Les prometo que voy a organizar una serie de conferencias gratuitas en Zoom para muchas personas y luego las transmitimos también en Facebook. Uno de los temas puede ser esto del suicidio. Una de las tipologías típicas de un suicidio donde no queremos realmente morir es cortarse las venas o tomar pastillas. Cuando la persona toma las pastillas o trata de cortarse, principalmente en su fuero interior, tal vez conscientemente está pensando morir, pero inconscientemente no está pensando morir, está pensando en llamar la atención de los demás, porque se siente aislado. Entonces, llamar la atención, imponer la atención. ¿Por qué? Porque cortarse las venas, como tú dices, para llegar a obtener la muerte en el corte hay que incidir muy profundo. Y eso es muy doloroso. Y tú no lo lograste, porque no tenías esa determinación. Esa es la razón. No porque invocaste o no invocaste. Ya tenías a tu guía espiritual que estaba trabajando para tu bien y para que tú sobrevivieras a ese tipo de experiencia. Había probablemente espíritus, quiero pensar en darte la razón sobre eso, porque igual estamos especulando, muy probablemente tampoco había espíritus, probablemente la perrita estaba mal por su cuenta. Y entonces habría que analizar qué hay detrás. En una sesión en hipnosis eso se puede verificar, pero de entrada me sentiría de decirte, Tere, que no tiene mucho sentido lógico sentirse en culpa por haber inducido la muerte de la perrita. No ha sido tu responsabilidad, para nada. Eso iba a tener que suceder. Como iba a tener que suceder que tú todavía hoy estuvieras acá. Te aconsejo que te acerques a una terapia y esto lo resolvemos con mucho gusto.
Entonces vamos a ver otras preguntas. Porque sí había varias. Pregunta José Luis Rodríguez: ¿cómo educamos a nuestra mente para que recuerde más nítidamente los sueños y no se borren cuando despertamos? Comportamiento, no es tanto el hecho de educar la mente a recordarse, hay que educar la mente a grabar. Nosotros podemos recordar solo los sueños, José Luis, que interrumpimos. Cada ser humano espontáneamente recuerda, sueña 15 minutos cada 15 minutos cada 2 horas. Cada ser humano, 15 minutos cada 2 horas, todas las noches. Sin embargo, el único sueño que recordamos es el sueño que interrumpimos cuando nos despertamos. Si nos despertamos a mitad de la noche mientras estamos soñando y luego volvemos a dormir, tendremos la sensación de haber soñado. Y si nos despertamos la mañana a mitad de un sueño, tenemos la sensación consciente de haber soñado. En lo personal, hoy me ha sucedido esto. Yo hoy he tenido un sueño maravilloso. No recuerdo todo el sueño, pero el sentido lo recuerdo. Hoy estuvo mi mamá conmigo y pude abrazar a mi mamá, que está en el mundo espiritual, y me dio unos besitos y unos abracitos maravillosos como una madre le da a su hijito. Me hizo el día, fue muy bonito. Lo pude recordar porque me desperté en ese momento. Así que esa es la razón. ¿Cómo podemos educar la mente? Simplemente es útil dormir con una grabadora al lado de la cama. Cuando nos despertamos, si tenemos el recuerdo de un sueño que acabamos de terminar un momento antes de despertarnos, todavía tenemos la sensación del sueño, o que interrumpimos, entonces lo grabamos. Al grabarlo se queda ahí, en la grabadora. No podemos esperar mucho de nuestra mente. Ahora, cuando hay mensajes importantes, como era hoy en mi caso, mi mamá me quería hacer sentir su cariño. Entonces eligió un momento en que yo podía recordar el sueño. Así de sencillo. O sea, nuestro ser querido, si nos quiere dar un mensaje, hará que lo recordemos conscientemente, si quiere que lo recordemos conscientemente. Si quiere nuestro ser querido que ese mensaje se quede en el subconsciente para ayudarnos desde una forma más automática, lo hará a mitad de la noche, nosotros lo olvidamos, despertamos con una sensación agradable, pero no sabemos por qué razón. Esa es la situación de los sueños. Entonces, hemos hablado igual de sueños. Hola, Claudia. Verónica Ríos: soñé entre los 10 y 12 años que despertaba con las manos cruzadas sobre mi pecho. No podía moverme y todos pensaban que estaba muerta. Yo quería gritar y no podía. Verónica, esto que describes se parece mucho, supongo, en base a lo que tú escribes, se parece mucho al fenómeno que se conoce en psicología como parálisis del sueño, o aquí en México se le dice que se te sube el muerto. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de sueños? Tú lo has tenido a los 10, 12 años. Es un sueño espiritual. Pero muchos lo viven todas las noches o en otros momentos, una vez sí, una vez no. Es muy común. Se te sube el muerto o parálisis del sueño. ¿Qué es lo que sucede? Todo ser humano, cuando vive dos fases de transición, todas veces que entra al sueño y todas veces que despierta del sueño. Del sueño, no del soñar, del dormir. En esas fases de transición, la mente se va durmiendo poco a poco, capa por capa, hasta obtener el sueño profundo. Eso sucede siempre, tanto cuando entramos
en el sueño, tanto cuando salimos en el sueño, por lo menos 2 veces por noche. A veces hay noches donde nos despertamos a mitad de la noche y lo tenemos a mitad de la noche, ese fenómeno. Pasa desapercibido. En ese momento, la parte de la mente que gobierna el cuerpo se duerme y el cuerpo entra en catalepsis. Pero la parte de la mente que tiene conciencia del cuerpo sí se duerme más lentamente, así que se duerme después del cuerpo. Así que tenemos todavía conciencia de estar despiertos a pesar de que el cuerpo está en catalepsis. No pasa nada, pero si en ese momento se acerca un espíritu, Verónica, yo tendré miedo, porque no sé de qué se trata, si no conozco el fenómeno. Y al tener miedo, me doy cuenta que no me puedo mover. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo está dormido, pero mi mente se siente despierta, se siente consciente, pero no salen gritos y no se puede mover el cuerpo, porque esa parte de la mente que gobierna eso está dormida. Así que yo, como entro en miedo, en pánico, tendré la sensación de estar amarrado. Simplemente es un espíritu que ahí probablemente está llamando mi atención o quiere comunicar conmigo. Yo tendré la sensación que es malo, pero no es que sea malo el espíritu, soy yo que tengo miedo, es diferente. ¿Cómo se resuelve ese fenómeno? Cuando tenemos esto es porque tenemos percepciones espirituales, tenemos capacidades mediúmnicas. Entonces, lo que podemos hacer en ese momento, que nos sentimos amarrados, es dejar de luchar. No sirve luchar y no sirve gritar. No sirve. Porque no va a salir nada. No es que esté yo amarrado, sino que estoy dormido, a pesar de tener conciencia de estar despierto. Entonces, lo que puedo hacer es mentalmente decir al espíritu, ¿sabes qué? Ya tienes mi atención. Querías mi atención y ya tienes mi atención. ¿Hay algo que me quieras comunicar? Esa es una cosa. Otra cosa que puedo decir, ¿sabes qué? Espíritu, ya tienes mi atención. Esto es lo que yo normalmente hago cuando me sucede. Esa es la hora que necesito descansar mi cuerpo. Te pido favor que me permitas descansar y mañana dedicaré un tiempo a ayudarte o buscaré ayuda para ti. Y entonces el fenómeno cesa, se separa, se detiene inmediatamente el fenómeno. En lo personal tengo algo de percepciones espirituales y me sucede muy seguido que cuando viajo 9 meses al año y me hospedo en departamentos, en casas, en hoteles y muy seguido me encuentro con presencias espirituales en esos lugares y los percibo más cuando me estoy ahí en el momento de dormirme. Lo que yo hago es exactamente eso. Por favor, ese es el momento que necesito dormir, déjeme descansar y mañana veremos esto. Y puntualmente el fenómeno cesa y ya podemos seguir adelante. Eso es lo que sucede, Verónica. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver. Ruz Franco dice, en mi sueño aparece el Maestro Jesús con una hermosa sonrisa y rostro muy iluminado y besa mis pies. Qué maravilla, supongo que esto luego te hace sentir bien todo el día. Ese tipo de sueños son muy bonitos si nos dejan una buena sensación durante el día y son seguramente sueños que sirven para darnos la fuerza para enfrentar las situaciones que tenemos. A ver qué más preguntas, que ya falta poco para cerrar. Luna Stars, que significa que mi pareja desde niño siempre sueña que es de noche o madrugada, nunca ha soñado algo y sea de día. Depende, Luna, el hecho de que todos nuestros sueños estén ambientados en
un entorno nocturno o de oscuridad, depende de lo que nosotros sentimos durante el día. Puede depender de problemas de autoestima, de problemas de miedo, de una serie de autovaloración. Puede depender de muchas cosas, pero no es una cuestión espiritual, es una cuestión psicológica, totalmente psicológica. El soñar de noche en ambientes así tétricos es principalmente una cuestión psicológica. Puede que haya sueños espirituales de ese tipo, pero son raros. Principalmente lo que vemos también durante las sesiones de hipnosis es que son cosas psicológicas que se resuelven muy bien. En una sesión de hipnosis, de terapia en hipnosis introspectiva, eso se puede resolver y ver cuál es el agente causante de esto. Alma Olimpia dice: de niña me daba mucho miedo pensar que iba a morir y al pensar quería salir corriendo, pero después de saber que solo te encarnamos, ahora estoy tranquila por pensar que solo pasaré a otro cuerpo. Espera, que no he entendido. Reencarnamos, sí. Entonces, de niña me daba mucho miedo pensar que iba a morir y al pensar esto quería salir corriendo, pero después de saber que reencarnamos estoy tranquila porque sé que pasaré a otro cuerpo. Pues sí, realmente, alma, nadie vive su propia muerte. O sea, existe la muerte, es curioso, pero es así, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, existe la muerte de los demás, pero la muerte mía no existe. Porque cuando yo me separaré de mi cuerpo, seguiré teniendo la percepción de mi cuerpo, seguiré teniendo la percepción de mí mismo, de mis pensamientos y de mis amores y de todo. Es como si no hubiera pasado nada. Así que yo no voy a percibir mi muerte, pero sí percibo la muerte de los demás, porque si los demás mueren cuando yo todavía tengo un cuerpo, veré que se van y no los veo más, así que me supongo que ellos se mueren. Pero cuando llego yo a separarme de mi cuerpo, me daré cuenta de que no muero y que después del tiempo necesario yo mismo puedo decidir volver a nacer en otro cuerpo, que es la reencarnación. Muy buena pregunta, Alma. A ver, ¿qué más? Carmen Vázquez, hola. Marisa Vivian, Imelda Redondo, Excelina, qué gusto. María Magallanes, qué gusto que estás aquí. Clarice Medina, Bella García, Oscar Rebolledo, qué gusto. Ángel de la Torre, dice, bueno, sí, Ángel de la Torre, ya te contesté. Samuel Ortiz, Pati Estrada. Hay muchas preguntas todavía, ¿eh? Bueno, yo ya tendría que cerrar. Voy a leer la pregunta de Isabela. Tengo una duda. Siempre en mis sueños me he encontrado con personas que ya han desencarnado. A veces converso con ellos. Algunos han tenido energías buenas y otras malas, que me ha producido miedo, ataques de pánico y ansiedad. Bueno, eso quiere decir que tienes percepciones espirituales. Eres medium, es normal que puedes tener sueños espirituales. Los ataques de pánico y la ansiedad dependen del no comprender esa facultad que tienes, Isabela. Aprendiendo a manejar la facultad mediúmnica, ese miedo, ese pánico desaparece y todo se transforma en una experiencia muy grata, muy bonita. Pero eso te podemos ayudar en una terapia en hipnosis. Les prometo que todas las preguntas que quedan las vamos a contestar el próximo martes. Ya llegó la hora de cerrar el programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Repito, hoy por primera vez, siguiendo el consejo de mi amigo Eduardo Mejía, publiqué un video de una receta muy sencilla de pizzas pequeñas.
uno de mis hobbies para mis amigos que me conocen es divertirme en la cocina y compartir eso con mi familia, con mis hijas, con mi esposa. En este caso, hicimos un tutorial de cocina, de pizzas en 7 minutos, con mi hija Emma, y hoy lo publicamos. Es el primero de esa nueva, ¿cómo se dice? Parte de mi canal, ¿no? Sección de mi canal de YouTube. Entren a mi canal de YouTube, miren ese video, miren a mi maravillosa hija Emma y pónganle un like y suscríbanse al canal, donde también hay conferencias, hay videos de terapias y tantas cosas interesantes. Les mando un grandísimo abrazo, muchas bendiciones y aquí nos veremos el próximo martes. Adiós.